Lucas capítulo 13, versículo 20 y versículo 21, el Señor Jesús va a decir: ¿a qué voy a comparar el reino de los cielos? Y el Señor Jesús va a comparar el reino de los cielos a la levadura que una mujer va a utilizar en 3 medidas de harina, que luego va a esconder hasta que la levadura, dice, leuda toda la masa. Esa palabra leuda es invade toda la masa. Cuando la palabra del Señor nos va a hablar acerca de la levadura, siempre nos va a dar la idea de invadir, de influenciar. Y cuando el Señor Jesús va a hablar acerca de la levadura, lo va a utilizar en aspectos positivos con aspectos negativos también. Encontramos ese consejo que daba a sus discípulos diciendo: cuídense de la levadura de los fariseos. En otras palabras, Dios decía: cuídense de aquellas personas que tal vez sostienen, que creen y aman a Dios, pero que con sus hechos hacen totalmente lo contrario. Y específicamente en Lucas capítulo 13, versículo 20 y versículo 21, cuando Jesús va a decir: ¿a qué voy a comparar el reino de los cielos? Y lo compara a la levadura, tiene la misma idea de influenciar. ¿Qué es lo que tiene que influenciar en nuestra vida? El reino de Dios. En determinado momento de nuestra vida le entregamos el corazón al Señor Jesús. Y viene a nuestra vida un reino, un señorío. No solo Cristo es nuestro Salvador, sino también que debe constituirse en nuestro Señor. Y si es Señor, tiene un señorío, un gobierno, un trono en la vida del ser humano. El Señor Jesús decía, cuando enseñaba este modelo de la oración a sus discípulos, decía: venga a nosotros tu reino. Es necesario que podamos pensar que el reino de Dios tiene que venir a nuestra vida. El reino de Dios es todo aquello que Dios produce en nuestras vidas, todo eso espiritual que necesariamente debemos tener cuando conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué mejor manera de que el reino de Dios, de que Cristo sea nuestro Señor, conociendo a ese Señor? Y ese Señor y su señorío se ha dado a conocer a través de las Escrituras. Es por eso que es imperativo que nosotros conozcamos las Escrituras. Difícilmente, el Señor Jesús va a ser nuestro Señor si nosotros no le conocemos a través de las Escrituras. ¿Cuántos de nosotros decimos conocer y creer en Dios? Pero en realidad conocemos lo que dice la Escritura del carácter de ese Señor. ¿Realmente conocemos qué agrada y qué desagrada a ese Señor? Por eso es imperativo que conozcamos la palabra del Señor, para que ese reino se pueda ver en nuestra vida y pueda influenciar, así como la levadura, el reino de Dios pueda influenciar en nuestra vida. Cambios de hábitos tan pequeños pueden tener grandes resultados en este reino espiritual, en el reino de los cielos. Se hizo una encuesta unos años atrás y se utilizó 8.000 personas entre las edades de 8 y 28 años para una encuesta. Y el fin de esta encuesta era saber cuántas veces en la semana, cuántos días de la semana, las personas dedicaban a la lectura de la palabra del Señor. Es interesante que el primer grupo de personas que leía una vez por semana las Escrituras, no se notó algún cambio positivo en sus vidas. El segundo grupo de personas son aquellas que leían 2 veces a la semana las Escrituras y tampoco se vio un cambio sustancial en sus vidas. El tercer grupo pertenece a las personas que leyeron 3 veces a la semana las Escrituras. Y podemos pensar, bueno, 3 veces a la semana es un número regular. Pero déjeme decirle algo, sorprendentemente las personas que leyeron 3 veces en la semana, 3 días en la semana las Escrituras, tampoco se vieron cambios tan significativos. Recién a partir de las personas que leyeron 4 veces o 4 días de la semana o más, llegaron a tener cambios significativos en sus vidas. El reino de Dios en sus vidas se hizo palpable a partir de leer por lo menos 4 o más veces de los días de la semana las Escrituras. Hubieron cosas que disminuyeron en estas personas y cosas también que aumentaron al leer 4 o más días de la semana las Escrituras. Entre las cosas que disminuyó en un 30% en estas personas la sensación de soledad. Algo tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos solos?
Aun cuando tenemos muchas personas en el trabajo que nos rodean, muchos amigos en el lugar donde vivimos, tal vez familiares, tal vez tenemos una familia numerosa, pero hay determinados momentos de la vida que nos sentimos realmente solos, donde sentimos que somos incomprendidos, que nadie nos apoya y estamos solos y tenemos esa sensación de soledad en nuestras vidas. Las personas que empezaron a leer las Escrituras, por lo menos 4 veces o más en la semana, desapareció en un 30% esa sensación de soledad. Pero no solo disminuyó el 30% de la sensación de soledad, también podemos ver que los problemas familiares disminuyeron en un 40%. ¿Cuántas veces anhelamos las soluciones en nuestra familia? ¿Cuántas veces incluso estamos desesperados por los problemas y buscamos solución? ¿Qué no daríamos para cambiar ciertos problemas y aspectos que realmente son negativos en nuestra familia? Y tal vez usted puede decir, pero es que yo lo he intentado todo, realmente yo lo he intentado todo. He buscado soluciones de una u otra manera y en realidad sigo en el mismo lugar de siempre. No veo que hayan soluciones en mi familia. Pero te pregunto, ¿realmente has intentado todo? ¿Realmente has intentado todo? ¿Por qué no intentas leer la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor no solo trae información, sino el propósito de la Escritura es transformar nuestro corazón. Pero no solo disminuyó la sensación de soledad en un 30%, no solo disminuyeron los problemas familiares padre e hijo, esposo y esposas en un 40%, sino también que el alcoholismo disminuyó en un 60%. Personas que tenían un hábito respecto a algunas adicciones, y en este caso el alcohol, disminuyó en un 60%. Es interesante el poder que tiene la palabra de Dios en la vida del ser humano. Pero también disminuyó el estancamiento espiritual. ¿Cuántas veces tenemos años de creyentes, pero no llegamos a la madurez? No llegamos a crecer espiritualmente y seguimos, como dice Pablo, siendo niños espirituales, debiendo ser ya maestros. Todavía estamos en cosas tan iniciales en la vida espiritual. Las personas que leyeron 4 veces a la semana la Biblia o más, el estancamiento espiritual disminuyó en un 61%. Empezaron a crecer espiritualmente. Las personas que tenían una adicción a la pornografía disminuyó en un 60% también. ¿Cuántas adicciones muchas veces son destructivas en nuestra vida? Y solo con la llegada de la presencia del Señor a través de su palabra en nuestra vida, causa esa transformación y esa repugnancia a ciertas cosas que la palabra del Señor produce en nuestras vidas. La palabra del Señor produce que nosotros podamos tener el carácter de Dios y podamos aborrecer aquello que Dios también aborrece. Entre las cosas que aumentaron en esta encuesta de las 8,000 personas, aumentó en un 200%. ¿Sabe qué? El deseo de poder comunicar la palabra del Señor. En un 200%. Increíble, ¿verdad? Las personas que habitualmente leyeron la palabra de Dios en la semana 4 o más veces, no querían quedarse con todo aquello que habían recibido, con todo aquello que Dios les estaba enseñando, lo que Dios estaba cambiando en sus vidas, lo que ellos estaban experimentando. Hizo que ellos desearan no quedarse con eso, sino predicar a Cristo, gritar todo aquello que estaban recibiendo, las bendiciones que Dios les estaba mostrando, y aumentó el deseo de compartir la palabra de Dios en un 200%. Pero también entre las cosas que aumentaron, al leer 4 veces o más la palabra de Dios, aumentó el deseo de discipular a otras personas. Interesante lo que la palabra de Dios produce en el ser humano. ¿Cuántas veces usted ha deseado influenciar, discipular a otra persona, pero se ha estancado diciendo, pero qué voy a decir, qué material voy a utilizar,
No estoy capacitado todavía para responder ciertas preguntas, para guiar a ciertas personas. Y se ha quedado ahí, se ha estancado. ¿Por qué no prueba pasar más tiempo con la palabra de Dios? Estas personas que leyeron 4 o más veces a la semana tuvieron cambios realmente positivos en sus vidas. Y esto me lleva a pensar en lo que está escrito allá en el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 1, cuando el salmista va a decir: bienaventurado, doblemente feliz, el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Si usted sigue leyendo lo que dice este capítulo del Salmo 1, va a enumerar muchos resultados positivos, pero esos resultados positivos vienen y preceden a ese sentimiento de deleitarse en la palabra del Señor que tiene este hombre. Dice: este hombre es doblemente feliz porque se deleita en la palabra del Señor, pasa tiempo en la palabra del Señor. Quizás hoy en día tenemos tantos problemas, quizás hoy en día nuestra sociedad está como está, quizás hoy en día el cristianismo está como está, porque teniendo la posibilidad de pasar más tiempo con la palabra del Señor, no lo hacemos. ¿Cuántas veces hemos deseado que nuestra vida cambie? ¿Cuántas veces hemos deseado que nuestra familia cambie? ¿Cuántas veces hemos deseado que nuestros familiares, nuestros vecinos y nuestros amigos cambien? Pero el cambio empezará con nosotros. Dejemos que la palabra del Señor y ese reino influencie en nuestra vida de tal manera que anhelemos conocer más y más de Dios. Que anhelemos, como dice la palabra, la leche espiritual no adulterada, que es ese conocimiento de las palabras del Señor. Recuerde, no basta simplemente con un día de la semana que escuchemos un mensaje. No basta que una vez a la semana leamos la palabra del Señor. No habrán cambios tan significativos en nuestra vida. No seremos desafiados a grandes cambios significativos en nuestra vida. El mismo Señor Jesús dijo que nosotros debemos ser muy inteligentes y podamos entender que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y qué maravilloso que hoy la palabra de Dios está a nuestra disposición. Nuestra familia va a cambiar, nosotros vamos a cambiar cuando empecemos a pasar más tiempo con la palabra de Dios. Pero no solamente los estoy motivando a que ustedes lean la palabra del Señor simplemente por leerla o por tener información. Cuando nosotros tengamos el hábito y adoptemos en nuestra familia o de forma particular el hábito de leer más la palabra del Señor, producirá cambios en nuestra vida, transformará nuestra vida. Y es necesario que cuando leamos la palabra del Señor, cuando estemos meditando en la palabra del Señor, nos hagamos 3 preguntas necesariamente que van a ser de mucho beneficio para nuestro crecimiento espiritual. La primera pregunta que debemos hacer cuando leemos la palabra del Señor es decir: ¿qué me llamó la atención de lo que he leído? En todo lo que leemos hay cierto aspecto de la lectura que nos llama la atención. La segunda pregunta que tenemos que hacer cuando leemos la palabra del Señor es: ¿qué aprendí de aquello que he leído en este día? Muchas veces lo que me llama la atención y lo que he aprendido van de la mano, pero muchas veces van también separados. Y la tercera pregunta que debemos hacernos cuando leemos la palabra del Señor es preguntarnos: ¿cómo yo puedo aplicar esta porción bíblica a mi vida? ¿Cómo yo puedo llevarlo a la práctica? ¿Cómo yo puedo hacer que lo que he aprendido, lo que me ha llamado la atención, yo pueda practicarlo? Y el Espíritu Santo está para ayudarnos. Y el Espíritu Santo está para recordarnos lo que leemos en la palabra del Señor. ¿Se imagina usted cuán grandes cambios significativos habría en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra iglesia y en nuestra sociedad si las personas por lo menos leyeran 4 veces a la semana la Biblia, en 4 días a la semana la Biblia? ¿Qué cambios positivos ocurrirían en las personas? Tremendos. Yo quiero desafiarte en este día a que tú puedas tener un encuentro con la palabra de Dios, que no solo informa, sino que transforma
La palabra del Señor dice que es viva y es eficaz. Viva quiere decir que el mensaje transformador y poderoso de la palabra de Dios es el mismo y será el mismo, aunque los sistemas cambien, aunque el tiempo pase, aunque todo cambie, la palabra del Señor permanece y sigue siendo eficaz. Porque el mensaje de la palabra del Señor para ti, para tu familia, para tus problemas, para todo ser humano, el mensaje de la palabra del Señor es el mismo y es eficaz. Eficaz quiere decir que tiene resultados positivos, que sirve, quiere decir que es eficaz. Yo te desafío que tengas un encuentro con la palabra del Señor. Si tú todavía no has tenido un encuentro con Jesús como tu Señor o como tu Salvador, este es el tiempo en el cual puedas encontrarte con ese Señor. Él está dispuesto porque Él ya pagó en el Calvario lo que tú no podías pagar. Y Él quiere que tú tengas un encuentro con Él. Y tú que ya eres cristiano, te desafío a que te alimentes más de la palabra del Señor. A que cada día te levantes con ese deseo de anhelar más de las cosas espirituales. Verás que tu vida cambiará. Verás que influirás en otras personas, en tus familiares, en tu esposa, en tus hijos y en tu iglesia. Yo te desafío a que busques a Dios a través de su palabra. Quisiera guiarte en una oración y podamos juntos comprometernos en buscar más a Dios a través de las Escrituras. Ora conmigo de esta manera. Señor, yo quiero agradecerte porque te has revelado a nosotros a través de tu palabra. Yo quiero agradecerte porque tu palabra es clara para nosotros. Y yo quiero, Señor, en este momento comprometerme en conocer más de tu palabra. Muchas veces busco soluciones, Dios, y no puedo llegar a buenos resultados. Porque tal vez no te estoy conociendo demasiado. Porque tal vez no estoy sabiendo cómo conducirme, porque realmente no te conozco, qué carácter tienes. Simplemente te tengo muchas veces como mi Salvador, pero no como el Señor de mi vida. Y yo quiero tenerte como el Señor, que tú estés en el trono de mi vida, Dios. Ayúdame a amar más tu palabra. Ayúdame a pasar más tiempo con tu palabra. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Cuando tú tienes la decisión de pasar más tiempo con la palabra, te vas a enfrentar a muchos problemas. Uno de ellos va a ser el desánimo. Tal vez tú te has comprometido en conocer más a Dios a través de la lectura de la palabra de Dios. Déjame decirte que vendrán dificultades a tu vida. Vendrá el desánimo tal vez. Tal vez te olvidarás de esta promesa que has hecho en este momento. Pero hay que perseverar. En segundo lugar, si hay cosas que no entiendes de la palabra del Señor, busca personas que Dios pondrá en tu camino, que te van a ayudar a entender mejor la palabra del Señor. Y en tercer lugar, recuerda que no estás solo, que Dios está contigo y te ha dado el Espíritu Santo para enseñarte la palabra de Dios y también para recordarte la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y tú puedas crecer en gracia y en sabiduría, conociendo el carácter de Dios a través de su palabra. Bendiciones.